Tratamiento entra dentro de esta palabra, por eso ya están con nosotros nuestras especialistas, @latisanagb, para que ustedes hagan sus preguntas desde ya. ¿Ha tenido una relación tóxica, un amigo, un familiar tóxico? Escriba por allí su situación y vamos a estar respondiéndolos, pero por supuesto presentar a nuestras especialistas del día de hoy. Mariana Hernández, psicólogo, y Albany González, también psicólogo, son nuestras acompañantes de hoy para poder conversar este tema. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Alejandro, gracias por la invitación, encantada de estar aquí nuevamente y bueno, trabajar este tema súper importante y sobre todo hoy en el Día del Psicólogo, darle la importancia a la salud mental que se merece. Absolutamente, yo estoy muy contenta de estar acá. Yo creo que este es un tema tan crucial que se habla tanto y que últimamente realmente se ha popularizado el término de la toxicidad. Y yo creo que es bueno hablarlo y aclarar ciertas dudas que la gente podría tener, dudas comunes. Y voy a tomar tu palabra. ¿Qué es una persona tóxica? Realmente, ¿cómo definir esa palabra? Porque a veces, incluso cuando alguien está de mal humor, que es un estado natural, le dicen, ay, si estás tóxico, y a lo mejor no es así. Realmente, ¿qué significa ser una persona tóxica? Sí, realmente es un término que últimamente se ha estado usando muchísimo, pero siento que también debemos usarlo con responsabilidad. Una persona tóxica podría ser una persona que desgasta tu energía, que tiene conductas dañinas, que no respeta tus límites, que su sola presencia es como un vampiro energético para ti, que hace comentarios negativos constantemente y que no tiene un aporte positivo realmente a tu vida, sino todo lo contrario. Correcto, y además desde el punto de vista conductual diríamos que es una persona que tiene patrones de conducta desadaptados, o sea, es una persona que de repente falta respeto, que no se adapta bien a lo que es la norma social y quizás pueda causar cierta incomodidad en las personas que lo rodean, puede ser familiares, compañeros de trabajo, amigos. Por ejemplo, las personas que hoy les llamamos tóxicos, que es un tema como lo dijimos popular, ¿cómo se le determinaba antes de que este término estuviera en auge? ¿Cómo le podríamos determinar qué tipo de personas eran? Porque si ahorita se ha desdibujado un poco incluso cuál es el concepto de una persona tóxica, como lo dice Ana Karina, a cualquier persona le dicen así, pero ¿cómo eran determinadas esas personas antes? ¿Cómo eran incluso encasilladas? Porque podría decirse de esa manera. Sí, incluso se podría ver como personas problemáticas. Okay. Lo que pasa es que el término tóxico es realmente reciente. Se está utilizando mucho y se ha popularizado a través de las redes sociales también. Pero en ese momento, antes de las redes sociales, se podría ver como personas problemáticas, conflictivas, que no son fáciles de llevar, no son personas llevaderas. Entonces lo podríamos ver desde ese punto de vista. Ok, definitivamente esa es la connotación. Es una persona conflictiva, que siempre a donde llega hay un conflicto o hay un problema, y no es que pase de vez en cuando, es que eso es siempre. Y algo que tú dices que es muy importante es esa aura de toxicidad que se siente, esa persona que es una nube negra en un ambiente de trabajo, en un ambiente familiar. Ahora, la pregunta importante: ¿cómo convivir con un familiar, un compañero de trabajo o una pareja tóxica? O sea, si ya está en nuestro medio, lo tenemos que ver casi todos los días, no podemos realmente eliminarlos de nuestro día a día. ¿Qué podemos hacer? Sí, yo pienso que lo primero, antes de catalogar si una persona es tóxica o no, es revisarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Es ver si de repente nosotros tenemos cierto tipo de conductas o vemos en los demás reflejos de conductas propias que nosotros no aceptamos. Primero, revisarnos nosotros. Si ya luego nos damos cuenta que realmente esta persona es la del problema, que es algo constante y que termina afectándonos, pues serviría dosificar la relación que tenemos con esta persona. Si no podemos evitarla o sencillamente no podemos sacarlo de nuestra vida porque convivimos constantemente con esta persona, pues saber poner límites, dosificar nuestra relación con esta persona, saber qué toleramos y qué no toleramos, y sobre todo entender que lo que esa persona es, pues no va a cambiar, pero que nosotros tampoco tenemos que tolerar cosas que nos desgasten emocional o psicológicamente. No, y el hecho de cambiar no nos corresponde a nosotros, le corresponde a esa persona, es iniciativa de esa persona. ¿Qué podría suceder o hacia dónde nos podría llevar una persona tóxica? ¿Cuáles son las consecuencias? Yo pienso que en el mejor de los casos podrían llenarnos de estrés, pero en el peor de los casos incluso hasta perder un empleo, perder una relación.
¿A qué nos podría llevar una relación tóxica? Sí, por supuesto, las personas tóxicas o las relaciones tóxicas pueden tener muchísimas consecuencias y es importante considerar primero el aspecto de la proyección de esa persona. Una persona tóxica es una persona que tiene conflictos internos, que seguramente tiene problemas en su casa, que no está contento con lo que es su vida y él va a proyectar eso con las personas que están a su alrededor. Entonces nosotros tenemos que tomar eso como un punto de partida para no tomarlo tan personal y empezar a ver la situación por lo que es una persona que tiene problemas internos, que de repente no sabe cómo lidiar con ellos y bueno, está causando un ambiente incómodo. Entonces, ¿qué hago yo para protegerme? Empiezo a tomar, como ella mencionaba, ciertas restricciones con lo que es mi contacto con esta persona para evitarme problemas a futuro. Este tipo de personas que catalogamos tóxicas también suelen malponernos ante otras personas, de repente hacer comentarios que nos pueden perjudicar nuestra reputación, nuestra imagen. Entonces nosotros tenemos que saber con quién estamos tratando, dosificar nuestra interacción y realmente poner límites saludables, que eso es algo que a la gente le puede costar un poco colocar límites, pero es algo muy necesario y es de personas adultas. El tolerar relaciones que no son sanas, que son tóxicas, solamente por estar allí, por caer bien, porque no quiero ser el conflictivo de la relación, te puede terminar perjudicando a ti. ¿Cómo colocar límites? Eso me parece muy importante porque la gente dirá, bueno, pero es muy fácil decirlo. ¿Cómo le colocas un límite a lo mejor a tu papá, a tu mamá, a un hermano, a una pareja o a un compañero de trabajo o incluso un jefe, por ejemplo? ¿Cómo puedes delimitar esa relación si a veces es un poco difícil? Claro, lo primero es conocernos a nosotros mismos, saber qué está bien y qué está mal para nosotros. Y también reconocer que tanto dependemos de la aprobación de las demás personas. Porque a veces es un tema que genera conflicto. Oye, si yo digo que esto me incomoda, ¿será que le va a molestar al otro? ¿Será que me va a mirar feo? ¿Será que me va a criticar si yo le digo que no quiero hacer eso? Entonces, es importante reconocer que tanto dependemos del rechazo o de la aprobación de las demás personas. Y para eso es necesario primero fortalecer la relación que tenemos con nosotros mismos. Sentirnos bien con lo que somos, con lo que proyectamos y sobre todo saber que no todo lo que dicen los demás nos define, que el concepto más importante que tenemos es el de nosotros y ya luego poder lidiar con eso porque es inevitable que eso le moleste a los demás. Entonces poder lidiar con esa incomodidad del conflicto es necesario, poder afrontar esos conflictos sabiendo que nuestro bienestar está en primer lugar y que no se trata de egoísmo, sino de que lo que sentimos también es importante. Después de eso, de conocernos a nosotros mismos, saber qué queremos, qué no nos agrada de la otra persona, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo confrontarlo de una manera responsable? Eso lo vamos a responder en la próxima parte porque, Ale, me parece muy importante esto, porque ya definido qué queremos, qué no queremos, hay que comunicarlo de una manera asertiva a la otra persona y hacer que la otra persona entienda. Imagínate tú, qué show. Sí, la idea no es lastimar a la otra persona, simplemente poner límites por tener un entorno sano. @LatizanaGB, por allí estamos respondiendo todas sus preguntas. Ahorita en la pausa yo quiero que tomen su teléfono y escriban sus inquietudes para que nuestras especialistas hoy puedan responderlas. No se aparten de esa pantalla, ya venimos con más. En este panel hablando del tema de la toxicidad con familiares, entre amigos, compañeros de trabajo o incluso entre la pareja. Alejandro está pendiente a través de las redes sociales. Estoy con mi teléfono. @LatizanaGB para luego leer algunos mensajitos. Sí, estoy viendo todos sus comentarios para leer sus preguntas. Sí, recuerden que usted puede hacer su pregunta. Si hay algo que le está mortificando en este momento con respecto a una relación incluso familiar, usted escribe por acá porque le vamos a dar la mejor recomendación. Pero ahora dejamos una pregunta al aire muy importante. ¿Cómo comunicar o cómo poner esos límites claros con esa persona tóxica? Yo creo, chicas, nuestras especialistas acá, que ese es el mayor temor, el mayor problema, no saber comunicar. Y en caso de comunicarlo bien, esa relación pudiese mejorar, pudiese haber algún tipo de negociación allí. ¿Qué opinan ustedes como especialistas? Sí, lo primero es entender que nuestras emociones son válidas y que tenemos derecho a expresarlas. Porque a veces lidiamos con un montón de creencias de que no está bien comunicarlo, de que te van a juzgar, de que tienes que tolerarlo porque es tu familia y así tiene que ser. Entonces, confrontar esas creencias que a veces tenemos nosotros y entender que lo que sentimos es válido es importante. Ya luego que lo entendemos, podemos comunicarlo. Pero al comunicarlo es importante entender que lo puedes hacer de la mejor forma, lo puedes hacer en el momento adecuado, pero eso no implica, no es garantía de que la otra persona lo va a aceptar.
porque la otra persona también tiene su propio sistema de creencias, quizás para la otra persona eso no representa un problema o eso tiene que ser así y probablemente su conducta continúe. Si su conducta continúa, entonces allí tú puedes tomar la decisión. ¿Decides continuar aceptando esta situación o decides autodistanciarte, poner un límite, alejarte, que también es un tema tabú cuando se trata de familia? Sí. Sí, es correcto. También en el tema de la comunicación, al nosotros querer comunicar esos límites, tenemos que tomar en cuenta nuestro lenguaje verbal y no verbal. Las personas tienden a comunicar sus descontentos de una manera bastante agresiva. O sea, se nos ha enseñado que es así, estás descontento, entonces gritas, creas un conflicto. Es importante tomar en cuenta lo que es nuestro lenguaje corporal, utilizar un tono de voz adecuado, contacto visual, el respeto es muy importante, porque incluso si no estamos de acuerdo con la conducta de otra persona, lo podemos expresar de una manera bastante respetuosa, que busque una solución y no el conflicto. Y yo creo que eso es algo que se tiene que reiterar muchísimo a la hora de tener estas conversaciones que son difíciles y que la gente no está acostumbrada a tenerlas. También lo creo. Ahora en el caso, por ejemplo, porque quizá alejarse cuando se trata de un amigo es un poco más sencillo, pero cuando estamos hablando de familiares es más complicado porque hay un vínculo que va más allá, es un vínculo sanguíneo incluso. ¿Por qué es o no sano simplemente cuando las cosas no cambian, cuando siempre se repite el mismo ciclo, cuando hay toxicidad? ¿Por qué es sano agarrar tus cosas e irte, alejarte? Simplemente, a pesar de ser la familia, cortar ese vínculo y alejarte. ¿Esto es sano, esto no es sano? ¿Por qué? Porque continuar allí, en una relación que te está desgastando, tiene consecuencias negativas para ti mismo. Entonces allí te toca entender, tú prefieres continuar acá desgastando tu esencia, tu integridad personal, alimentando una relación que sabes que no está bien en el fondo para ti. Entonces colocar ese límite en ese caso es muy complejo. Pero también necesitamos entender que nuestra autonomía, nuestra independencia, abrirnos y vivir para nosotros también es importante y que eso no implica ser egoístas. Si tenemos que ser egoístas para pensar en nuestro bienestar, entonces valdrá la pena hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que también se ve como algo malo el cortar una relación, sobre todo cuando estamos hablando desde el punto de vista familiar. Pero también es importante entender que ciertas relaciones pueden tener consecuencias psicológicas a largo plazo. Hay personas que van a terapia por relaciones muy tóxicas y dañinas que tuvieron en su infancia, por ejemplo con sus padres, entonces nunca la lograron mejorar, los padres no están dispuestos a cambiar, o tíos o hermanos, y cuando nosotros vemos una negativa al cambio, a la mejora, a una buena disposición, ahí hay que tomar decisiones, porque lamentablemente no podemos continuar toda la vida sometidos a una relación que nos está hiriendo. Bueno, vamos a colocar un ejemplo, a ver cómo, si a usted le está pasando esto. Viven en la misma casa, tal vez mamá, papá, los hermanos. Supongamos que los hijos son tóxicos, de verdad, y ya, bueno, están un poco más grandes, pero no tienen todavía a lo mejor la edad, el dinero para poder independizarse. Y los padres ya no pueden con esa situación. ¿Qué deberían hacer? Por ejemplo, cuando no puedes realmente agarrar tus maletas, como tú dices, Ale, que eso es completamente válido si usted lo quiere hacer, no puedes apartarte del lugar y pues te toca convivir unos años más en ese círculo familiar. Yo creo que en este tipo de situaciones, cuando realmente no es factible una mudanza o que alguien se vaya, es importante comenzar con lo que son las reglas dentro del hogar. Esto habla de límites. Por ejemplo, si se trata de hijos que de repente son malagradecidos o son tóxicos o son falta de respeto, que pasa muchísimo, ya tienen cierta edad, yo creo que los padres pueden imponer ciertas limitaciones. Ok, vas a estar acá bajo este mismo techo que yo, pero creo que te puedes empezar a encargar de otras cosas, otro tipo de responsabilidades dentro del hogar que de repente antes no querían asumir, y empiezan a colocarse reglas que denoten una distancia, de cierta manera, yo necesito que tú tomes responsabilidad por algo que siempre ha sido mi rol. Cuando nosotros empezamos a delegar nuestros roles, también es una manera de colocar límites, porque te estoy diciendo, consciente o inconscientemente, que tu actitud tiene ciertas consecuencias y que es hora de que las asumas, como debe ser, porque además estamos hablando de hijos que son bastante mayores, no estamos hablando de niños, que ya eso sería otro tema completamente diferente. Pero al final siempre buscar la opción de alejarse. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de familia también. Claro, pasa en muchas familias y sobre todo algunas familias en Venezuela que no, y no es un tema que se ha manejado durante tanto tiempo, el tema de poner los límites. A veces se ponen límites, pero entra también el tema de la violencia también, puede ocurrir. Sí, lo ideal es hacerlo de la mejor forma y también dando espacio a la comunicación.
porque lo que sucede es que muchas familias no se comunican. Entonces, algo les molesta, se lo callan, se lo reprimen, me encierro en mi cuarto, evito el problema porque creo que confrontar el conflicto es malo cuando en realidad el conflicto es necesario. El conflicto te está diciendo aquí hay cosas que no están funcionando y que necesitan un cambio. Entonces, cuando hablamos de familia sana, hablamos de una familia integrada, donde se respetan los límites, donde hay comunicación, donde cada quien tiene la libertad también de expresarse. Porque en muchas familias ocurre que los problemas se callan y que esperamos que nuestros hijos sean una extensión de nosotros o que sean exactamente igual a lo que queremos o esperamos, y eso también genera conflicto porque los hijos no nacen para llenar las expectativas de los padres, ni los padres lo de los hijos. Cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene y se trata de aprender a convivir con eso, de aceptarnos, de comunicarnos y de permitirnos también expresarnos en ese ambiente para poder crecer y ser autónomos. No, excelentes recomendaciones sobre este tema tan importante y tan controversial. Aprender a poner límites y cuando ya no es sostenible la relación, simplemente alejarse. Yo creo que alejarse a veces es sano. Quizás no te vas a alejar definitivamente o por siempre, pero ves las cosas desde una perspectiva diferente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, sus redes sociales para que las personas puedan estar en contacto con ustedes. @trabajando-tu-mente. En mi caso me pueden conseguir en Instagram como @psiclinica.mb con B de Venezuela. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en La Tisana, con toda Venezuela y aclarar muchísimas dudas. Es importante mencionar que si usted de verdad está viviendo una situación muy tóxica en su vida, esto ya le afecta todo lo que usted está haciendo, busque a un especialista, busque la ayuda de un psicólogo para poder sobrellevar mejor esta situación. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya regresamos a nuestras redes, @La Tisana.